but you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. La lógica de Dios es una lógica distinta a la nuestra. Hoy lo escuchábamos en el Evangelio, pero cada día Jesús, cuando entra en conversación con los que le siguen o con los que se enfrentan a Él, les intenta cambiar su forma de pensar, entrar en la lógica de Dios, abandonar la lógica humana y entrar en pensar como Dios nos piensa. Hoy, con estas dos invitaciones, la invitación a descubrir que lo pequeño es lo más importante para Dios y lo ejemplifica de manera física poniendo a un niño en el medio. Y en segundo lugar, diciendo esa parábola preciosa de la oveja perdida: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y se va tras la que le falta? ¿Nosotros haríamos eso? ¿Nosotros dejamos a las 99 porque tienen que estar todas? ¿O más bien aseguramos que no nos vuelve a faltar otra y esa lo damos como un daño colateral? La lógica de Dios es distinta. Una lógica de Dios que recoge el apóstol diciendo que en nuestra debilidad, en la debilidad, descubrimos la fuerza de Dios. Una lógica de Dios que cambia. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Su forma de entender, su forma de ver toda la realidad es completa. La nuestra es limitada. Por eso, invitados a confiar. Por eso, esta parábola siempre me sorprende por ello. Es verdad, es la parábola de la misericordia, el que hace una fiesta por la oveja perdida. Pero es una lógica distinta. La lógica de que por uno vale la pena todo. Por eso, en este verano, en medio de este verano, somos invitados también a, ahora que quizá tenemos algo más tiempo, meditar la palabra y ir entrando en esa lógica de Dios, en esa lógica del Evangelio, en esa manera de pensar como Dios y mirar nuestra realidad y mirar nuestra limitación, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra enfermedad, nuestra muerte desde los ojos de Dios. Por eso, una vez más nos recordamos que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:04, las 8:04 en Canarias, las 10:04 en la Tierra Santa, en la Ciudad Santa, desde donde emitimos en directo esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este día de Santa Clara, en este
11 de agosto del año 2026. Y en este programa que suma ya el 389 martes, acompañándote de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, con un equipo, en martes digo, con un equipo maravilloso. En Madrid, en los estudios centrales de Radio María, está nuestro querido Juan Manuel González. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y aquí también al otro lado del guión, pues cada uno en una parte del globo, Carmen Sánchez Carazo en la producción, y en la música desde Palma de Mallorca, Bárbara Omar, en este martes, que como cada martes y en estos martes de agosto, tenemos siempre algo especial que contarte. Y es que comenzábamos la semana pasada con esas historias de capellanes, con ese sentarnos a conversar, a compartir. La semana pasada hablábamos con Manuel Chávez, capellán durante 30 años en el Hospital de la Paz. Y hoy vamos a viajar hasta Valladolid para hablar con una colaboradora de nuestro programa en Palabra de Capellán. Dentro de un ratito la vamos a presentar. Una manera diversa, pero un escuchar a quienes se dedican a esa labor tan importante e insustituible que es el acompañamiento espiritual en la enfermedad, y que formando parte de los equipos del hospital contribuyen a cuidar a la persona de manera integral. Eso, y por supuesto recordaremos algunos de los hospitales con alma de Valcisa, Cuidando la Mente con nuestra psicóloga Irene Seijas, y al final del programa también Palabra de Capellán en directo desde Córdoba con Pablo Lora. Todo eso y naturalmente todo lo que nos quieras contar, compartir, preguntar a través de tus mensajes en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y también, por supuesto, siguiéndonos en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España, en Twitter, el antiguo Twitter ahora se llama X, Radio María Spain, y todo lo que nos quieras enviar a través también del WhatsApp del estudio. Te recuerdo el número para que nos mandes tus mensajes, tus audios, el 668-594-383, el 668-594-383. Pues son ya las 9:07, las 8:07 en Canarias. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar hasta Bilbao, porque cada semana durante el año Valcisa nos trae sus hospitales con alma, y ahora en verano recuperamos algunos de los mejores momentos de Valcisa. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Bajo la luz de la esperanza. Esta noche he tenido que ir a poner una máquina especial a Javier, un hombre de 67 años que su corazón ha empezado a fallar por una gran infección. En un periodo de 48 horas ha empeorado drásticamente su estado. La familia más cercana estaba reunida en la sala de espera. No sé cuántas horas llevarían en el hospital, pero tras conectar a Javier a la máquina, fui a hablar con ellos. Los ojos de cada uno transmitían una angustia y un dolor que solo Dios es capaz de entenderles en este sufrimiento. Pero entre medias de lágrimas contenidas, las palabras que decían eran de gratitud. La situación no se puede cambiar, pero bajo ese manto de dolor, todos los ahí presentes buscábamos seguir en el camino bajo la luz de la esperanza. Hasta la semana que viene. O Mother of the Son of God, behold, I am your child, filled with grace and pierced inside. You hear my silent cry.
Oh mother, oh mother, oh mother of God. Oh mother, oh mother, oh mother of mine, lead us to your Son. Oh, mother of this weary world, behold, I am your child. Shelter us in your love and hold us by your side. Oh, mother, oh, mother, oh, mother of God. Oh Mother de Vigil Project, oh Madre, sonando en directo en Radio María cuando son las 10:11 de la noche en la Tierra Santa, desde donde emitimos en directo desde estos estudios improvisados de Radio María España en la Ciudad Santa, estudios Jafiri, y acompañando también pues a estos cristianos, a los cristianos de la Tierra Santa, a los que tanto debemos y que tan olvidados tenemos. Hablaremos de ello también en los próximos programas si Dios nos da vida. Y hay muchas cosas también en España, las 9:12 en España, una hora menos en Canarias, Ceuta, los incendios, en el mundo el terremoto que nos sacudía por dentro otra vez después de la experiencia de Venezuela en Colombia. Y mucho que acompañar, mucho sufrimiento al que compartir. Y es lo que estamos queriendo hacer cada martes y de manera especial en este mes de agosto, acogiendo testimonios, recibiendo con tranquilidad, con la tranquilidad que nos da también el mes de agosto, que siempre parece que nos hace ir algo más despacio, vivir y saborear un poco más la vida con nuestros capellanes. Y una de nuestras colaboradoras, que colabora en Palabra de Capellán, es, podríamos decir entre comillas, capellana, es decir, acompañante espiritual en el hospital. Vamos a viajar hasta Valladolid porque creo que ya la tenemos en directo, que es Ana Caramanzana. Ana, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto oírte un poquito más temprano, porque te oímos siempre para cerrar el programa, Sí. en Palabra de Capellán, pero hoy con un ratito más que para charlar. Ana, Sí. ¿por qué, en fin, por qué estás metida en este lío? ¿Por qué trabajando en el servicio de acompañamiento espiritual en el Hospital de Valladolid? Bueno, pues porque es una manera real y concreta de vivir según el Evangelio y de seguir a Cristo. Podíamos Está bien en asumirlo. general. Sí, y porque Y más en es lo mucho, concreto. bueno, creo que está todo resumido ahí, ¿no? Porque es verdad que en el hospital se puede estar de muchas formas y maneras. Pues porque creo que es más necesario que nunca, si cabe, la escucha, cuando se produce además desde la acogida incondicional, desde la empatía, desde el respeto, con los 5 sentidos. Pues porque hoy más que nunca los hombres y las mujeres de nuestro tiempo necesitan que a veces llenemos también su vida de contenido o les digamos, tu vida tiene sentido porque hay alguien que antes de que nadie pudiera hacerlo ya te llamaba por tu nombre, ya te amaba, ¿no? Pues porque hoy más que nunca quizás que no se habla de la muerte ni de los temas que a la sociedad actual, no le gusta escuchar, pues hay que estar ahí para iluminarlos y para que de alguna manera la bondad, pero también la presencia sanadora de Cristo se haga allí realidad, ¿no? En esos lugares a los que no apetece estar, la verdad. Esta es la verdad, ¿no? Donde nadie Sí. quiere estar, claro.
No, es difícil, ¿no? Encontrar, dentro de que es una vocación dentro de una vocación, lógicamente, el asistente espiritual, que este es mi trabajo en el hospital para acompañar el duelo de un modo profesional, pero también para acompañar necesidades espirituales al final de la vida, momentos en los que hay dolor, sufrimiento y muerte. Bueno, son situaciones reales de vida que no siempre apetece enfrentarse a ellas, ¿no? Pero que precisamente esas realidades, además de otras, son las que dan sentido a la vida del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues llenar de sentido eso, poder ayudar y acompañar a la persona como ella necesita y quiere ser acompañada para que pueda cerrar su vida en paz, de una manera serena, y los que se quedan puedan vivir su duelo también desde la normalidad, ¿no? Que nos da el saber que nacemos para morir. Ese es también mi trabajo, ¿no? En el hospital y el trabajo de los que estamos allí, ¿no? Ujú. Llevamos ya unas cuantas, creo que esta es la 7ª temporada, vamos a empezar enseguida la 8ª temporada de Tiempo de Cuidar, son muchos programas, hemos hablado con muchos capellanes y hace un par de años en el equipo decíamos, oye, hemos hablado con muchos capellanes, pero no tenemos una sección, y entonces inauguramos esa sección Palabra de Capellán, un poco para cerrar el programa, que lo cerramos casi todos los martes con Palabra de Capellán. Y claro, necesitábamos hacer pues un equipo dentro del equipo, ¿no? Una serie de colaboradores para esa sección. Y a mí me parecía importante que en Palabra de Capellán estuvieras tú, personalmente, y también lo que representa, ¿no? En Europa, en la literatura, cuando leemos o estamos estudiando, que es lo que he venido aquí a Tierra Santa, aparte de venerar los santos lugares, pero a acabar la tesis en acompañamiento espiritual, se habla de capellán en general. Nosotros lo tenemos muy restringido, ¿no? al ministerio ordenado, y por eso dicen, bueno, persona idónea, agente espiritual. Pero a mí me gustaba, y quise que desde el principio pudieras estar para decir, oye, dentro de la capellanía, o entendido el capellán de hospital en sentido amplio, ¿no? Como aquel experto en acompañamiento espiritual y en acompañamiento religioso también, no es una tarea únicamente ministerial del clero, de los ministros ordenados, sino que también hay religiosos, religiosas, laicos, consagrados, consagradas, que están ahí. ¿Cómo te llega la invitación a incorporarte al equipo del hospital, Ana? Bueno, pues llega porque no hay vocaciones, ¿no? Apenas hay vocaciones, esta es la realidad, ¿no? Y se jubilaba una de las hermanas que estaba trabajando, consagrada, y un sacerdote. Llevan muchísimos años trabajando en el hospital y el obispo actual de Valladolid me hizo esa propuesta un día, de una forma, surgió de un modo espontáneo, ¿no? Después de narrarle yo, sin estar ni mucho menos en el guión, pues que me había dado cuenta que a lo largo de mi vida había acompañado a muchas personas a morir y que estas personas me habían, comillas, elegido a mí, ¿no? Para estar ahí en esos momentos. Y surge esa invitación de esta manera y yo, que estaba un poco loca, acepté esa invitación sin saber dónde entraba. Entonces, sí que a los 3 meses, ¿no?, de comenzar a trabajar en el clínico, sí le comenté a mi obispo, don Luis Argüello, yo necesito una formación seria y profunda para no hacerme daño y no hacer daño, ¿de acuerdo? Así empecé a estudiar, hice un posgrado, un pastoral de la salud, varios cursos de especialización universitaria en atender el duelo, en poder también acompañar el sufrimiento en clínica, en counseling y relación de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tienes razón, ¿no? No, lo habitual todavía no es encontrarse a hombres y a mujeres laicos que estén trabajando en hospitales, en servicios de atención espiritual y religiosa, pero creo que además de que es una necesidad, primero por una falta de vocación, diría aún más, es un derecho que los laicos tenemos, ¿no?, como bautizados, ¿de acuerdo? Derecho siempre y cuando, lógicamente, esa persona que está ahí, bueno, pues reúna las condiciones, tenga una formación seria y profunda, porque esto, lejos de ser un voluntariado, ¿de acuerdo?, es un trabajo profesional. Así se entiende en Europa, donde yo también, bueno, tengo contacto con 3 países de Centro Europa, Austria, Alemania y Suiza, y donde sé
que si bien es cierto que el sacerdote está presente, cada vez más son los laicos, hombres y mujeres, eso sí, con una formación probada, ¿no? Los que realizan este trabajo. Y se complementan, es decir, no vamos por un lado los laicos y por otro los sacerdotes, en absoluto. Yo necesito el sacerdote para, cuando llega ese momento, si el paciente lo desea y lo quiere, pueda haber ese encuentro, ¿no? En el sacramento de la reconciliación, en la unción, donde realmente Dios se hace presente, ¿no? Pero bueno, también estoy a favor de decir, cada persona tiene derecho a elegir quién entra y cómo entra en su vida. Y hay que la dimensión espiritual no sea un lujo o no esté haciéndole la competencia a la dimensión religiosa. Todo lo contrario. La dimensión espiritual nos lleva a la trascendencia y la trascendencia siempre es Dios, ¿no? Ujú. ¿Quién es Ana antes del hospital? Ponos un poquito en situación. Bueno, pues Ana estudió musicología, Ana completó sus estudios en Austria y en Alemania, Ana hizo un aprendizaje ya cuando acabó la universidad como constructora de órganos y de instrumentos de tecla. Ana puso en Organera se dice marcha, eso, ¿no? sí, organera, con su marido, un taller de órganos, un taller artesano que lleva más de 22 años pues construyendo, dando vida, recuperando la voz de muchos instrumentos. Y bueno, Ana es una persona que desea también, ¿no? Pues ahí, en el hospital, un lugar privilegiado, pues llevar la luz, ¿no? No somos luz, pero sí nos podemos convertir en instrumento, ¿no? Para llevar luz donde hay oscuridad, llevar consuelo donde hay sufrimiento, ¿no? Y ahí actúa Dios, ¿no? Desapareciendo nosotros, ¿eh? Tiene mucho que ver con mi oficio como artesana, porque al final, cuando restauramos un instrumento de otro organero, lo que hacemos es dejar que su voz, su personalidad, su sensibilidad aparezca, ¿no? Y lo hacemos poniéndonos en segunda fila. Eso sí, necesitamos conocimientos, necesitamos herramientas, necesitamos mucho tiempo, ¿no? Una sensibilidad que se ha ido también enriqueciendo con el paso de los años, de los instrumentos, de las escuelas. Y en el hospital ocurre lo mismo, ¿no? Es un trabajo para el que se necesita estar plenamente presente con los 5 sentidos, sabiendo quién es uno, habiendo sanado sus heridas, acercándose al otro sabiendo que es realidad sagrada, aún más que es tierra sagrada porque está habitada por Dios, ¿no? Y con ese deseo, ¿no? De llevar la luz, el consuelo y la bondad a quien lo necesita, a quien lo pide. Decías una vocación dentro de, pues de una vocación cristiana, normal, podríamos decir, vamos, no todo es normal, ¿no? Pero, en fin, cotidiana, como laica, pero también ha salido 2 veces, y me parece muy interesante, quizá porque estoy ahora en eso de las 8 de la mañana, pero la palabra profesional es un acompañamiento espiritual profesional. Eso es lo que tiene que ser. Indudablemente, y de hecho, bueno, creo que si no se hace así, podemos hacer daño a las personas, sin querer, y sin saber quizás, ¿no? Pero te pongo el caso, ¿no? Cuando se acompaña, creo que lo más sagrado de la vida de una persona, que es cuando se prepara para morir, surgen una serie de necesidades espirituales que uno tiene que poder conocer, detectar, siempre poniendo al otro en el centro, ¿no? Acompañar eso no es cualquier cosa, uno no va improvisando, uno tiene que tener unas herramientas estudiadas, aprendidas, desarrolladas, interiorizadas. En mi caso, bueno, pues counseling, ¿no? Pero también de la mano de profesores como Enrique Benito, el saber detectar y acompañar ese sufrimiento existencial, espiritual, que surge, emocional, ¿no? Cuando una persona sabe que se prepara para su propia muerte. Llevar luz, pero sobre todo que la persona pueda morir en paz, reconciliada consigo mismo, con los demás, si es creyente con Dios. Ese no es un trabajo cualquiera. Por eso no es un lujo la formación y no estoy obsesionada con la formación, como a veces se piensa, sino que es una necesidad y nos debemos, además, a los pacientes, a las personas que luego se quedan para hacer ese duelo. De ahí que, claro, que haya que profesionalizar. Este trabajo yo creo que en Europa, al menos los países que antes te nombraba, uno solo trabaja en el ámbito hospitalario cuando tiene una formación y una experiencia probada, cuando además tiene una persona que le supervisa. Yo la tengo, es una psicóloga, una persona, bueno, que sabe escuchar, que además es una mujer de fe, pero que aunque no lo fuera,
para mí es importante, ¿no? Pero una persona muy competente que cuando yo le hablo de determinadas situaciones que no comparto con nadie, porque tengo que guardar el secreto profesional, bueno, pues ella también me sabe dirigir, reconducir y me ayuda a gestionar esas emociones, que indudablemente, aunque uno tiene que aprender a gestionar, pero no somos piedras, ¿no? Y también tienes que hacer un ejercicio luego, ¿no? De, bueno, de silencio, de recolocarte, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que es importante, no basta una buena voluntad. Hay un libro de Arnaldo Pangrazzi que se titulaba así, ¿no? Hacer bien el bien. Hombre, la buena voluntad se presupone y la llamada y la vocación, si uno está metido en esto, ¿verdad? Pero hace falta una formación. Yo creo que no es una obsesión, es un caer en la cuenta quizá de ciertas carencias que tenemos y que necesitamos ir aprendiendo. Me gustaba mucho lo que decías, yo creo que en la primera intervención, ¿no? Es que cuando entramos en la habitación del otro, o cuando entramos en contacto con la persona enferma, estamos pisando tierra sagrada. No se puede entrar de cualquier manera, no se puede entrar tampoco pensando que lo sabemos todo por muchos años de ejercicio, de ministerio que tengamos. Cada uno es un regalo y entonces en creyente lo necesitamos ver así, pero también tenemos que saber cómo manejar ese regalo. Una cosa no está... no es incompatible con la otra, al contrario, se necesitan. Eso es. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, que por otra parte una religión sin espiritualidad para mí es, no sé, sería como un cumplimiento de normas. Es decir, el espíritu es necesario, el espíritu nos abre también el corazón y lo que no puede ser es que nos presentemos ante la persona que nos está llamando o personas, bueno, desde una visión piramidal, ¿no? De una iglesia que mira desde arriba con una cierta, no compasión, sino lástima, que son dos cosas distintas, ¿no? Qué bien que no soy yo el que está ahí, ¿no? Sino que esto es un encuentro y como cuando ese encuentro se realiza, ¿no? Desde esa conciencia de esta persona que está frente a mí, está habitada por Dios, es lugar sagrado, soy yo quien viene a aprender, soy yo quien agradece que tú me permitas entrar en este momento de tu vida. Desde ahí, es desde donde uno se da cuenta que quien tiene que agradecer es quien llega a la vida del otro, ¿no? Me gusta dar las gracias, debemos dar las gracias cuando las personas nos confían y confían lo más importante. En ocasiones, te habrá ocurrido también a ti, quizás Gerardo, hay personas que te dicen, esto surge ahora, no soy consciente de haberlo puesto nunca en voz alta o no lo había comentado con nadie de mi entorno familiar, porque también es verdad que las situaciones que acompañamos en el hospital, ¿no? Esas experiencias se pueden convertir en momentos cumbre cuando ayudamos a la persona, ¿no? A vivirlas pues desde la fe, desde la resiliencia, desde la esperanza. La esperanza, aunque la persona sepa que se está muriendo, la esperanza es para vivirla también en esos momentos. Entonces, bueno, pues creo que desde ahí uno debe agradecer poder estar, tiene que ser consciente de que tiene que seguir aprendiendo. Hace unos días presentaba un proyecto a la Comisión de Humanización del Hospital Clínico donde trabajo y me presenté con estas palabras. Me presento a ustedes como alguien que es consciente de que tiene que seguir aprendiendo siempre. Y aprender se aprende de muchas maneras. Yo terminé un curso este año, ¿no? En Madrid sobre cuestiones éticas al final de la vida, pero también aprendo cuando yo escucho al otro. Cuando me miro en el espejo que es el otro, porque al final nos estamos encontrando con realidades que también son nuestras, ¿no? De ahí que lo que decía Nowen, somos sanadores heridos, ¿no? De ahí que la persona que está en el hospital haciendo este trabajo tiene que ser una persona muy centrada, con heridas sanadas, con duelos situados y bien colocados, una persona de vida interior rica, abierta a la realidad del otro, sea la que sea, desde un respeto exquisito, y desde ahí, ¿no? Podemos realmente convertirnos también, o convertir este trabajo en lo que dijo Francisco, ¿no? El ministerio de la consolación. Creo que es un privilegio, ¿no?
es una obra de arte. Y tenemos que estar, o tengo que estar siempre, ¿no? Trabajando, formándome, escuchando, parándome, examinándome, agradeciendo, etcétera. ¿Por qué tenemos que estar en el hospital? Bueno, porque primero Dios está ahí. Y cuando tocamos a una persona que está enferma, durante el COVID lo viví de una manera muy intensa, ¿eh? Ujú. He vivido el COVID desde el minuto cero porque ya, bueno, llevo 9 años trabajando en el hospital, y tocar a una persona no era cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, en esa caricia que está permitida, ¿no? Cuando la persona en ese momento está en la cama, nos abre la puerta, nos permite estar, tú te das cuenta de que la persona descarga su dolor, su tristeza y su sufrimiento. Y sobre todo, como me dijo una anciana, le dije, ¿a qué tienes miedo? Me dijo, tengo miedo a que no se me trate como lo que soy, un ser humano, una mujer, una persona. Esto se entiende cuando uno está en un hospital, cuando uno le ponen un pijama del SACIR, aunque esté nuevo, es horroroso. Es verdad. Cuando uno está en una habitación áspera, cuando uno se está muriendo y su cuerpo se está descomponiendo, ¿eh? Estas palabras tienen sentido, indudablemente, y es una de las necesidades que surgen cuando la persona se está muriendo, porque es consciente de que, repito, su cuerpo se deteriora, no es agradable a la vista, hay muchas cosas que uno ya no controla, ¿no? Entonces, bueno, tocar, hay que acariciar, hay que guardar silencio, porque en el silencio la persona también nos habla. Y no todo el mundo puede o sabe o quiere guardar silencio. Y el silencio, tú lo sabes, es la palabra, sustituye la palabra cuando la persona ya se está despidiendo, ¿no? Y yo diría que en esos momentos están ocurriendo muchas cosas, ¿no? En silencios que están llenos, ¿no? De contenido, ¿no? A veces hay miedo, otras veces hay serenidad, otros agradecimiento, otras amor. Hace poco un hombre que fallecía conmigo, yo le pregunté, ¿te vas tranquilo? ¿Te vas reconciliado contigo? Me dijo, sí. ¿Sabes por qué? Digo, no, dímelo tú. Porque he amado y me han amado. Bueno, hablar, ¿no? A este hombre le permitió poner orden, ¿no? En su vida, en su pasado, y hacer órdenes terapéuticos, porque nos empezamos a dar cuenta en ese momento, ¿no? Y distinguimos lo importante de lo que no es importante, ¿no? Y nos ayuda también a ver de alguna manera en perspectiva nuestra vida con respecto a los demás, a nosotros mismos. Y cuando salió la pregunta de Dios, porque este hombre se la hacía, él me dijo, no sé si tengo a Dios. Yo le dije, yo creo que sí, porque en ti hay un anhelo de trascendencia muy grande, y porque él estaba seguro de que se encontraría con su madre, a la que había perdido cuando él tenía 7 años. Entonces me dijo, sé que me está esperando. Hizo un silencio, miró a un punto fijo, y yo pensé, bueno, estaba casi al final de su vida, quizás su madre se haya hecho ya presente en estos momentos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se vive ahí difícilmente se expresa con palabras, pero que hay que estar para poderlo acompañar, que hay que estar para poderlo recoger y escuchar, porque a veces, muchas veces, o casi siempre, lo único que podemos hacer es estar, y estar ya es mucho, ¿no? Me decían, ahora escribiendo estos capítulos finales y recogiendo entrevistas que he tenido con algunos, en fin, que algo saben de esto, como Monseñor Redrado, como Pangrazzi, como José Carlos Bermejo. Sí, los tres, había una cosa, porque hablamos mucho de la palabra, ¿no? Lo que tenemos que decir, la escucha, y entonces en la escucha escuchamos, pero estamos también, ¿qué palabra podemos decir? Los tres me hablaban que se habían ido dando cuenta de eso que decías tú ahora, ¿no? De la importancia del silencio y de saber aguantar el silencio, que es un reto para el que acompaña. Sí, recuerdo además a una anciana que ella era de pocas palabras, pero estuvo varios meses ingresada, y casi al final de su vida estos silencios se hacían más intensos, ¿no? De tal manera que yo siempre llamo a la puerta, pido permiso para entrar. Esta mujer estaba sentada, todo ella era silencio. Pedí permiso para sentarme,
y empezó a hablar a los 5 minutos. A ti y a mí, en estos momentos, 5 minutos nos puede parecer nada. En el hospital, 5 minutos, el tiempo se mide de otra forma, ¿verdad? Y en silencio no digamos. Efectivamente, porque en esos 5 minutos iba a decir, no pasó nada. Sí, pasaron muchas cosas. A los 5 minutos esta mujer habló para preguntarme una cosa. ¿Y tú qué crees que me esperara después? Yo guardé silencio, porque creo que hay preguntas que no se deben ni se pueden contestar enseguida, ¿no? Yo creo que conviene también, ¿no? Pensar, ¿qué le voy a decir a esa persona, no? No vale cualquier cosa. Ujú. Y le dije, mira, yo creo que lo que te espera es el abrazo de Dios, Padre. Y un bienvenido a casa, hija mía. Volvimos a guardar silencio y a los 5 minutos largos me dijo, gracias por tu visita. Me levanté, le deseé un feliz día y me marché. Bueno, ya está. No se trata, ¿no?, de tener la palabra, ¿no?, porque no sabemos tampoco, ¿no?, si a esa persona en ese momento esa palabra le ayuda. Al final, yo siempre me pongo en manos de Dios y le digo, habla tú, acompaña tú, consuela tú. Yo te presto mis labios, mis manos, mis brazos, mis pies, ¿no? Y agradezco poder ser tu instrumento en estos momentos. Punto. Creo que el desaparecer, como cuando un artesano restaurador se pone a restaurar una obra, tiene que desaparecer aunque esté con los 5 sentidos. Esto no es una contradicción, ¿no? Esto es una realidad y es un hecho que es compatible, ¿no? Estamos hablando con Aracana Manzana, acompañante espiritual, capellana del Hospital Clínico de Valladolid. Te voy a pedir que te quedes un poquito más con nosotros porque, vamos, el tiempo vuela. Pero es que no me había dado cuenta que son las 9:37, las 8:37 en Canarias. Sí. Te quedas un ratito más, ¿verdad, Ana? Sí, vale. Estupendo. Porque tenemos a nuestra psicóloga Irene Seijas en Cuidando la Mente. Buenas noches, Gerardo. Hoy quería hablar de cómo puede la psicología ayudar a la fe y la fe ayudar a la psicología. A veces nuestra fe se traba no por falta de espíritu, sino porque van surgiendo cosas en nuestra vida o tenemos problemas, nudos en la cabeza. Por eso me gustaría que hoy entendiéramos cómo se pueden complementar el psicólogo y el sacerdote. La psicología nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos para poder así recibir el perdón de Dios. Además, nos ayuda a superar ese dolor, pero es la fe la que se encarga de encontrarle ese propósito. Lo podemos mirar de otra manera. Somos cuerpo, mente y espíritu. Cuando nos duele o nos rompemos alguna parte del cuerpo, vamos al médico. Cuando sentimos que no podemos hacer frente a una situación y que no somos capaces de gestionar nuestras emociones, acudimos al psicólogo. El sacerdote, por su parte, se encarga del espíritu. Nos recuerda los valores de Jesús, nos da consuelo, nos ayuda a estar en paz. El espíritu es el que nos mantiene de pie cuando el cuerpo y la mente están cansados. El sacerdote es el médico del alma, que nos reconcilia con Dios, que nos da ese empujón espiritual. Es el que nos ayuda a estar en paz con Dios, nos da el perdón en la confesión y nos recuerda que no estamos solos en este mundo. En cambio, el psicólogo es como el mecánico que nos ayuda a revisar los cables que tenemos dentro de nuestra cabeza, a ver si están enredados, si están bien. Es el que nos ayuda a entender por qué sentimos lo que sentimos. Si alguna vez nos vamos a dormir angustiados o si tenemos algún problema que no nos deja vivir en paz, el psicólogo nos da herramientas para desenredar ese ovillo. Por tanto, ambos buscan lo mismo, que tengamos paz. Ambos escuchan, nos dan consuelo y quieren que seamos al final pues una persona libre, plena y feliz. La psicología prepara el terreno, quita las piedras y las espinas de nuestra historia personal, pero es la fe la que planta la semilla, la que deja caer en esa tierra limpia para dar fruto. Sin una mente sana, la fe se vive con angustia, y sin fe, la psicología a veces se queda corta en el misterio de la vida. Ya lo decía San Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva. Hasta el próximo día.
nuestra psicóloga, con Irene Seijas en Cuidando la Mente, pero continuamos hablando en directo 9:40, 8:40 en Canarias con Ana Caramanzana, que estamos haciendo un recorrido de introducción al acompañamiento espiritual y a lo que son los servicios de atención espiritual y religiosa, que no digamos. Vamos a ver si conseguimos mantener el nivel o a lo mejor hablar un poquito más fresco. ¿Cómo es el hospital clínico? ¿Cuál es tu día a día? En fin, ¿qué haces? Así en pocas palabras, o en muchas. Bueno, el hospital, Valladolid tiene 2 hospitales de 800 camas. Me refiero, nosotros estamos en los hospitales públicos, ¿de acuerdo? Uh-huh. El SACIR, Sanidad Castilla y León. Mi hospital tiene casi 800 camas. La persona que está de guardia habitualmente está sola. Entonces, quien sale de guardia te deja el busca. Y yo comienzo siempre mi día en la capilla en silencio y en oración, Uh-huh. ¿de acuerdo? Con la planilla de trabajo, donde aparecen las personas a las que estamos acompañando desde la dimensión espiritual y o religiosa. El busca puede sonar en cualquier momento del día o de la noche. Hacemos guardias, dormimos allí, comemos con los médicos de guardia. Y se vuelven todos estos momentos de encuentro también importantes, ¿no? Con el personal médico y sanitario, Uh-huh. porque también ellos, ¿no? Nos buscan como aliados, nos buscan también para que les escuchemos, nos buscan también para que les ayudemos, ¿no? Cuando hay acompañamientos difíciles o cuando hay pacientes o familiares que no aceptan determinadas situaciones, ¿no? Bien, pues el día comienza en silencio, comienza con la palabra que la liturgia nos propone para ese Uh-huh. día, porque cuando llevo la comunión a algún paciente, si se solicita, ¿no? Me gusta compartir, o bien parte del Salmo, o bien el Evangelio, ¿no? Y antes de todo eso, pues uno tiene que pararse, ¿no? A escuchar y a preguntarse qué me dice esto a mí hoy, ¿no? En estos momentos. Bien, el día discurre de una manera intensa, ¿no? Porque si bien es cierto que tenemos mucho tiempo, al final tampoco es tanto tiempo, sobre todo cuando hay una llamada de urgencia o cuando hay una situación complicada que requiere más tiempo, más atención, ¿no? Y bueno, pues así discurre el día, ¿no? Escuchando, acompañando, despidiendo la vida, pero también dando la bienvenida a la vida. Porque en el hospital no solamente, ¿no? fallecen personas, Uh-huh. Es verdad. sino que hay muchas que van a casa, ¿no? Y este es un momento también, pues, de celebración, de júbilo. Es un momento también en que la persona aprovecha para hacer un poco un resumen de lo que ha sido su estancia en el hospital, de cómo se ha vivido esa experiencia de enfermedad no buscada, no deseada, pero donde la persona ha visto que ha vivido quizás una experiencia cumbre de acercamiento a Dios, o que sale con deseo de cultivar su vida interior, su vida espiritual. Entonces, bueno, pues al final estamos viviendo muchas situaciones muy distintas. A veces también nos llaman para dar la bienvenida a algún niño, alguna niña, ¿no? Que en esos momentos acaba de llegar, y es un momento también de júbilo, de alegría, de celebración, ¿no? El poder acompañar a la mamá, el poder, dar la bienvenida a ese niño, pues bueno, son momentos también, ¿no? De mucha belleza, ¿no? De mucho relieve. Así que podemos decir que en el hospital estamos acompañando los momentos más densos, más intensos, ¿no? De la vida de las personas, su llegada y también su despedida, ¿no? Y hay personas que no fallecen, pero que te dicen, ¿no? He vuelto a nacer. Estoy experimentando una nueva vida, ¿no? Pues porque, bueno, como te decía hace un momentito, desde esos acompañamientos que realizamos, aquel que es capaz también de pararse a reflexionar, ¿no? Y de ver lo positivo que hay en medio de tanto sufrimiento, de tanta oscuridad, pues sale fortalecido, ¿no? De todo ese proceso. Este es un poco el día que se puede alargar a la noche. Bueno, claro. Cuando hay una urgencia, cuando hay situaciones traumáticas. Me gusta ver el hospital, y probablemente también lo entiendas así, ¿no? Un poco como el resumen de lo que la sociedad, ¿no? es, ¿no? Y lo que nos presenta. Y estamos entrando también en psiquiatría, ¿no? Para lo cual hay que tener mucha sensibilidad, sobre todo deseo grande de escucha, ¿no? Formación también, porque, bueno, cuando entramos ahí
Si bien es cierto que cada unidad o cada planta tiene su complejidad, vive su propio duelo, yo diría que en psiquiatría de adultos o infantil son lugares muy, muy, muy especiales, ¿no? Y donde hay que tener una sensibilidad exquisita y un cuidado grande, ¿no? Ahí quizás haya vivido encuentros de una potencia y de una belleza increíbles, ¿no? Eh, por parte de pacientes que buscaban también nuestra escucha, nuestra ayuda, a veces recibir el sacramento de la comunión. Y bueno, pues son lugares en los que Dios se hace presente de un modo muy claro, muy evidente, ¿no? Decías, porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, en 30 Sí, segundos, la sí, importancia también de trabajar en equipo con el equipo sí. de capellanes, pero también con el resto de profesionales del hospital. Sí, sí, efectivamente. De hecho, bueno, como coordinadora del servicio, uno de los trabajos que tengo también es el de estar en contacto, ¿no? Con jefes de servicio, con supervisoras de la planta, de ahí que, bueno, hace unas semanas en la Comisión de Humanización, ¿no? Pues tuviera el privilegio y la suerte de presentar el trabajo que estamos haciendo, tantas veces desconocido, ¿no? Porque hay mucha gente que sigue pensando que el trabajo es puramente sacramental, y claro que lo es, pero no solo. Y a veces cuando la persona no tiene quizás esa fe desarrollada, en momentos como estos, momentos cumbre, la fe despierta, ¿no? La fe se fortalece. De ahí la importancia también, ¿no? De explicar, de dar a conocer el trabajo. Yo tengo la suerte además de dar formación en el hospital desde hace 5 años al personal, no solamente médicos sanitarios, sino también administración, TKs, etcétera. Y bueno, para mí también es un privilegio el poder presentar, ¿no? Este trabajo y el cómo nuestro servicio humaniza también esa asistencia sanitaria, ¿no? Indudablemente. Y la última pregunta, que es para todos la misma. Si volvemos atrás, en este caso 9 años, que ya es un tiempito, en fin, ya para darse cuenta de lo que estamos haciendo, aunque no sean los 30 de Manuel de la semana pasada. Pero de la semana pasada, le escuché. Sí. ¿Volverías a decir que sí? Ah, por supuesto. Sí. Diría, sí quiero. Sí, a pesar de que a veces lo que uno lleva encima es duro y bueno, pues uno llega a casa tocado, y necesita un poquito de espacio y de tiempo para serenar emociones y resituarse y bueno, pero diría que sí, por eso que te decía antes, ¿no? Porque somos una iglesia de campaña y hay que estar ahí. En lugares donde a lo mejor muchos apartan la vista, lugares de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de soledad. Hay que estar ahí y hay que estar delante de los hombres, pues llevándoles esa luz de Dios, ¿no? Y hay que estar ahí también, pues porque es un lugar de encuentro muy especial con Dios, ¿no? O sea que sí, diría que sí, sin dudarlo un segundo, ¿eh? Ahora que sé de qué va esto, hace 9 años cuando el obispo me preguntó y me propuse, le dije que sí, porque me pareció una tarea bonita, un reto y apasionante, pero sin saber. Ahora que ya sé algo, después de estos 9 años que cierro, te digo que sí, con un poquito más de conocimiento. Bueno, qué maravilla. Y la última, pero esta es ya de contrato. Renovamos el palabra de capellán para la temporada 26-27. Bueno, si vosotros no os habéis cansado de mí, con mucho gusto, ¿no? Cooperando, ayudando y aportando lo que tengo y lo que puedo. Claro que sí, con mucho gusto. Y agradezco también vuestra confianza, ¿no? Como también se la agradezco a quien me llamó para trabajar en este entorno, ¿no? En este lugar que es el obispo de mi diócesis, ¿no? Claro que sí. Pues vaya mi agradecimiento por delante y mi sí quiero también, Gerardo. También, muy bien. Ana Caramanzana, coordinadora del hospital, coordinadora del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa Católica del Hospital Clínico de Valladolid. Muchísimas gracias y nada, buenas vacaciones, que también hay que descansar un poquito. En breve, gracias también a ti y que termines bien tu trabajo. Me da suerte poder estar donde estás, ¿eh? Aquí estamos. Un abrazo grande. Gracias, otro para ti, Gerardo. Buenas noches. Chao. Y vamos a palabra de capellán.
Y un palabra de capellán distinto, porque no es un capellán de hospital, es un capellán de un camp. Pablo Lora, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal, Gerardo? Nada, que cada programa lo cerramos con palabra de capellán y esta mañana, por las cosas del destino, ahora que me está escuchando Carmen Sánchez Carazo en directo, digo, oye, Pablo, ¿y si hablamos de el camp que ha tenido la Orden de Malta, el campamento internacional? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo habéis vivido y qué hace un capellán jefe? Bueno, ha sido un campamento hospitalario, así que tampoco se va muy de la nota de vuestro programa. Exacto, no, porque claro. Era un campamento donde de 24 países diferentes han acudido nuestros señores pues enfermos de esos 24 países hasta Javier. Hemos tenido una semana de campamento, actividades, momentos de oración, momentos de convivencia, en los cuales también pues el capellán ha tenido que un poco ir acompañando y supervisando que todo pues fuese pues con ese tono evangélico que buscaba este campamento especialmente, ¿no? Un lema que era el que nos iba acompañando, que era levántate y anda, surge et ambula. Y ha sido la verdad que una experiencia de Dios, de iglesia y también de hospital, porque nuestro equipo médico ha dado el do de pecho ante tantísima adversidad y contratiempo que se ha ido presentando pues en el día a día, ¿no? Pues golpes de calor, tortura. Varios cientos de personas. 600 personas nos hemos congregado en Javier. 600 locos nos hemos ido a Javier a pasar esta semana, que ha sido una auténtica bendición. Un poco. ¿Qué te quedas de esta semana? Sí, por subrayar alguna cosa, aunque hablaremos, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a la vuelta del mes de septiembre, pero alguna imagen, alguna cosa que nos quieras compartir, Pablo. Pues me quedo con la adoración al Santísimo que tuvimos en la explanada del Castillo de Javier la noche del día de la Transfiguración, donde tanto los enfermos como su ayudante y sus acompañantes estuvimos adorando al Señor, bendiciendo a los enfermos al estilo de Lourdes para que nos hagamos toda una idea así más visual, y fue una auténtica gracia del Señor. Qué maravilla. Y la vuelta, ¿qué deja? Mucha gente joven, también adultos, pero bueno, son fundamentalmente jóvenes. ¿Qué crees que les deja ese contacto con la enfermedad, con la discapacidad y con Dios puesto allí, puesto en los enfermos, que es muy bonito, ¿no? Como decimos en la Orden de Malta, nuestros señores, ¿no? Porque ahí es donde el Señor se hace presente, y también pues en la adoración, en la misa diaria. Pues yo creo que deja como un doble camino, ¿no? Un primer camino es que cambia la mirada. Los jóvenes vuelven con una mirada nueva, diferente. Van a volver a sus realidades, pero lo van a ver de una manera diferente. Y segundo, creo que también es algo muy importante, y es la categoría del servicio. Ellos se ponen en el servicio de la Orden de Malta, pero se ponen en servicio del Señor y de la Iglesia, se ponen en el servicio de esos enfermos, y entonces esa categoría de servicio creo que se queda como muy subrayada en sus corazones, ¿no? Muy subrayada, y un servicio en alegría. Qué maravilla. Bueno, Pablo, entonces te emplazamos. Venga, vamos a... Sí, encantado. Tenemos que dedicar un programa porque, vamos, que nos quedamos Párate a pensar. Ganas. Sí, párate a pensar que este campamento internacional no se celebraba en España desde el año 2009. No es un acontecimiento cualquiera, así que yo creo que merece un programa. Pues venga. En septiembre lo ponemos en la agenda. Pablo Lora, capellán de la Orden de Malta y amigo, colaborador, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Gracias. Y es la hora de despedirnos. I never thought that you would be the one to hold my heart, but you. Y es que la sintonía nos recuerda que llegamos al final de nuestro programa de este 11 de agosto, pero en nada estamos aquí otra vez. Celebramos la Virgen, la Asunción, la Virgen de agosto,
ponemos en sus manos a todos los que sufren y la semana que viene, si Dios quiere, 18 de agosto, también desde aquí, desde esta Tierra Santa, volveremos a encontrarnos en Tiempo de Cuidar. Ahora a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, los servicios informativos de Radio María con toda la información de España, de la Iglesia y de todo el mundo. Gracias a Juan Manuel González en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que tengáis una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.